Bueno, hermanos, para ir introduciendo, ¿cómo o qué significa parábola que habíamos visto el sábado pasado? ¿Alguien se acuerda? Es una figura ilustrativa a modo del lenguaje, a modo de comparar o hacer un paralelismo de una situación cotidiana con una situación espiritual, vamos a decir. Amén. Bueno, eso es una parábola, ¿verdad? Que usaba mucho Jesús como una analogía de enseñar cosas cotidianas de la vida para dar al final una enseñanza espiritual. ¿Y quién se acuerda de los dos propósitos de la parábola, de una parábola? Eran los dos propósitos fundamentales que vimos? ¿Sí se acuerdan? Uno de ellos es comparar. Sí, tiene que ver con el propósito, pero las dos fundamentales, y nunca se olviden de los dos propósitos por el cual el Señor Jesús eh, contaba las cosas en parábolas y justamente sus últimos tiempos de liderazgo, digamos, era para esconder las verdades a los que rechazan el Evangelio, especialmente a los fariseos, ¿verdad? Era esconder, ya definitivamente ya Jesús no quería que sepan las verdades de la palabra. Y el segundo propósito es lo contrario, que sepan las verdades los que tienen hambre y sed de justicia, por decirlo así, ¿verdad? Ese era el propósito. Los que realmente seguían a Jesús por lo que Él es y no por lo que Él podía dar. ¿Se acuerdan que hablamos también de cómo las personas dijeron crucifícale, crucifícale? Y justamente esas personas fueron sanadas, fueron alimentadas. Pero ¿por qué igual dijeron crucifícale? Porque en realidad no le amaban en sus corazones, o sea, nunca le amaron a Jesús. Era un personaje que usaron para sus propósitos, para que les dé alimento, les dé milagros, pero así como, no sé si puedo usar el ejemplo de este doctor Mazzoleni, ¿se dieron cuenta de algo con nuestro ministro de Salud? Ídolo total el primer mes o los primeros meses de la cuarentena, ¿se acuerdan? El héroe, le disfrazaron de Mariscal López y todo, ¿verdad? Eh, eh, y ahora sí que lo quieren crucificado y que salga ya, ¿verdad? Que se vaya y no quieren saber más nada de él y compañía. Bueno, así más o menos era Jesús. Mientras Jesús les daba las bendiciones y sanaba y todo eso, pero cuando les confrontaba con la verdad, y aún más a los fariseos les decía que él era Dios mismo, el Padre y yo somos uno, querían siempre apedrearle, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a Mateo 20. Mateo 20, tienen todos ahí, ¿verdad? Los obreros de la viña. Le puse como título una enseñanza sobre la gracia y la justicia. Entonces les voy a leer y sigan conmigo la lectura. Los obreros de la viña es sobre, Jesús enseña aquí sobre la gracia y la justicia. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Después dice, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Después dice, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario.
y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces vamos a ver aquí, hermanos, 5 puntos en esta parábola. Uno es sobre la parábola misma, ¿verdad? Aquí vemos la escena de un señor, dueño de una finca, de una vid, o sea, plantación de uvas en Israel, ¿verdad? Y este hombre dice en libros de cultura judía y compañía que en otoño, en marzo más o menos, se plantan las uvas. Y en invierno, perdón, en verano, se hace la poda y las correcciones, más o menos julio y agosto por ahí, ¿verdad? Y en septiembre es la cosecha. Lo interesante es que en el verano, perdón, en la entrada del invierno de ellos, que es fin de año más o menos, viene la época de muchas lluvias. Entonces, ¿qué pasa? Para la cosecha de uvas se necesita mucha gente en poco tiempo, o sea, se tiene que hacer un trabajo rápido y con mucha gente. Entonces, para que ustedes entiendan un poco el contexto de lo que está contando Jesús, ¿verdad? Está contando la historia de un señor dueño de una viña que necesita mucha gente para cosechar las uvas. Entonces, esa es la parábola. Y vamos a ver también el proverbio, o sea, ¿qué significa esto? Los postreros serán primeros, los primeros serán postreros. También el punto, o sea, la interpretación de esta parábola. ¿Por qué Jesús contó esta parábola y qué principio nosotros podemos aprender de esta parábola? Miremos ahí si ven en la pantalla, en lo que se refiere a la parábola, dice que en el versículo 1, que un padre de familia, fíjense que dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Aquí padre de familia en griego es oikodespotes, significa gobernante de un hogar, significa. Oiko o hogar, despotes, señor, ¿verdad? El señor de un hogar. En la cultura judía había patriarcas y ese patriarca dominaba por sobre toda la familia, ¿verdad? Y este tipo de persona era este hombre que tenía una viña, era señor de todo, patrón, era el que decidía todo en esa familia. También vemos en la parábola que estas uvas se plantaban en las montañas de Israel. Y dicen los historiadores que llevaba mucho trabajo tener viñedos. ¿Por qué? Porque había que llevar muchas piedras pesadas para sostener los viñedos, porque hay mucho viento y compañía en las montañas, ¿verdad? Entonces era un trabajo pesado y trabajo de mucha gente. También vemos, como dijimos hace rato, las uvas se plantaban en marzo, la cosecha era en septiembre y tendría que ser rápida debido a las lluvias, ¿verdad? También se necesitaba mucha mano de obra para la cosecha. Algo interesante sobre el denario era un jornal por día, lo que se paga un día, pero a una persona profesional preparada. Por ejemplo, al médico de la época en Israel se le daba un denario, por decirlo así, un jornal. Un denario viene del número 10 y dicen los historiadores que se compraba 10 mulas con un denario. Por eso hay la palabra denario. Entonces, un denario es equivalente como a 10 mulas de la época, ¿verdad? Para comprar. Y lo ganaban los profesionales. O sea, se le pagaba a todo trabajador calificado esa suma. Entonces, lo interesante, hermanos,
es que estos obreros que iban a cosechar ese día la uva, ganaban solamente el 10%, solamente el 10%. O sea, el 10% de un denario era lo justo, pero este obrero, este señor, perdón, le pagó ¿cuánto? 10 veces más. Eso es lo interesante de la parábola. Aquí ya vemos la gracia de Dios, ¿verdad? Dando más de lo que vale, de lo necesario. También, fíjense, diferentes obreros en diferentes horarios. ¿Alguien puede leer mientras en qué horario se les llamó a estos obreros si buscan, por favor? La hora tercera, la hora sexta y novena, dice. Después habla Ahí. también de saliendo a la hora undécima. Esos son los horarios que Muy está bien. marcado. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta para entender la parábola es que se les llamó, el Señor fue a buscar en diferentes horarios, en cuatro horarios. El horario de Israel se contaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas. Entonces, la primera hora del día, o ellos decían, es la primera hora, era a las 6 de la mañana. La tercera hora, entonces, más o menos a las 9 de la mañana. Entonces, a los obreros se les llamó a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. O sea, faltando una hora, ¿verdad? Tengan en cuenta eso. ¿Qué más? ¿Qué combinó el Señor con todo el grupo de obreros que llamó en diferentes horarios? ¿Cuánto dinero Darles la combinó? paga de un día de trabajo. Sí, inclusive no dijo cuánto. Fíjense lo que dice en la Biblia. No dice el monto. No a todos les dice el monto. Les dice el precio justo. ¿Verdad? A algunos le dice el horario, el precio, a otros le dice que va a ser un precio justo que le va a pagar. Bueno, ahí tenemos entonces el contexto de la parábola, el escenario de la parábola. ¿Qué quería, hermanos, hacerles mostrar? Acuérdense en Mateo 19, fíjense en Mateo 19, ¿alguien puede leer Mateo 19, 30? ¿Cómo termina una historia, la historia del joven rico? ¿Cómo termina diciendo Jesús Mateo 19, 30? Pastor, una pregunta. Sí. Cuando Jesús, o sea, cuando el dueño de la viña se acercó a la gente, le dijo el precio justo, esta gente tenía probablemente en mente el 10% de un denario. Exactamente. O sea, Ellos eso es lo que tenían, ellos ellos probablemente tenían, estaban pensando, que ellos iban a recibir el 10% de un denario. así mismo, exacto. El Ya. precio justo vamos a combinar. Además dice, esto no di en detalle, esto no conté tampoco, que dicen los historiadores, que había como esta época, ¿verdad? Había mucho desempleo y compañía, y había poca persona calificada en Israel en esa época. Entonces había mucha gente, pónganle un lugar en el centro de la ciudad, mucha gente estaba ahí sentada tomando tereré, estaban esperando que se les contrate para las cosechas. Los dueños de viña, de viñedos, le iban a buscar a esa gente. Entonces, por el 10% de un denario, estaban agradecidos y contentos por ir, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué dice en Mateo 19, 30? Pero muchos primeros serán últimos y últimos primeros. Ahí está. Fíjense que repite otra vez Jesús, porque él insiste con los últimos serán primeros, los primeros serán últimos, porque él quiere enseñar algo a sus discípulos. Entonces, si vamos un poquito para atrás, en Mateo 19, 16, no hace falta leer la historia porque la conocemos bien, la del joven rico. Acuérdense que el joven rico quería ganarse el cielo haciendo buenas obras. ¿Se acuerdan? El joven rico quería ganarse el reino de los cielos. Inclusive Jesús le dijo que no hay nadie bueno, sino solo Dios. Y le da una prueba diciéndole, anda y vende todo lo que tienes, probando el corazón para ver si dónde está su corazón, su tesoro, si está dispuesto a dejar sus riquezas por seguir a Cristo.
Entonces Jesús insiste con otra historia que viene después en Mateo 20 para que sus discípulos entiendan cómo uno se va al cielo. Porque se quedaron un poco confundidos los discípulos, porque vino una persona excelente, un joven rico que cumplió todos los mandatos y Jesús le dijo que aún así no se iba a ir al cielo. ¿De acuerdo? Entonces se quedan como nosotros, como confundidos, ¿verdad? Hace buenas obras, es una persona correcta. ¿Cómo entonces? No entendemos, Señor, no estamos entendiendo bien qué es lo que querés decirnos. Entonces, fíjense lo que dice en Mateo 19:25. O sea, se quedaron tan confundidos que preguntaron esto. Fíjense lo que dice. ¿Alguien puede leer? Mateo 19:25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Claro, porque se presentó una persona correcta a los ojos humanos. Cumplo toda la ley, doy mi diezmo, hago todo, Señor. Y Jesús le dijo que no es así, que la salvación es por gracia y no estaban entendiendo. Entonces Jesús cuenta la parábola de los obreros de la viña y hace todo una ecuación Jesús, ¿verdad? Hace todo a propósito, llamando a diferentes horarios. Alguno trabajó 1 hora, ¿se acuerdan? La hora 1:10 a las 5 de la tarde, faltaba 1 hora para terminar el día judío, que es las 6 de la tarde. Llegó la hora de la paga, uno empezó a las 9 de la mañana, ¿se acuerdan? La hora tercera, se reventó trabajando y dice más adelante, mientras alguien busca, después lo lee, dice que a la hora de la paga, inclusive el dueño empezó a pagarle a los últimos que entraron. Medio malo era el dueño, parece, ¿verdad? Parece injusto, ¿verdad? Recién llegaron y son los primeros que cobran. Y los de atrás de la fila ven que se les da un denario. ¡Wow! El salario de un médico, de un día, de un médico, de un ingeniero, de una persona calificada, un denario. ¿Alguien puede decirme qué habrán pensado los que trabajaron como 8 horas? ¿Qué habrán pensado en ese momento que vieron que uno agarró un denario? Que iban a cobrar mucho más que los demás. Claro, multiplicaron por las horas. Este tipo trabajó 1 hora, recibió un denario, el salario de un médico, de un día, de un ingeniero, como le dije, lo que sea, ¿verdad? Una persona calificada. Entonces hicieron así, en la fila, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice Mateo 20, versículo 10 y 11 y 12. ¿Alguien puede leer? Mateo 20. Sí, dice, por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibieran más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Sí, el 12. Y el 12 dice, estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron 1 sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Wow, ¿verdad? ¿Cómo se llama el título que le pusimos hoy al estudio? La enseñanza sobre la gracia y la justicia. ¿Se dan cuenta a dónde Jesús más o menos quiere llegar con el tema de la salvación? ¿Alguien puede buscar esos 3 pasajes en pantalla, porfa? O sea, uno cada uno. Efesios 1:7, Efesios 2:4-7, Lucas 12:32. ¿Qué nos dice el Señor con respecto a su gracia? Efesios 1:7, ¿verdad, pastor? Sí, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. amén. Riquezas de su gracia. Efesios 2:4-7 y Lucas 12:32. Leo Efesios
Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Amén. Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Lucas 12:32. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo los versículos que leyeron los hermanos están llenas de abundancia dada por Dios en forma gratuita? Siendo pecadores, siendo malos, mereciendo la justicia divina, que es la paga del pecado, que es la muerte. Por eso Jesús a propósito dice que cobraron esta gente que solo merecía el 10% de un denario, el Señor les dio un denario. Y segundo, el que trabajó una hora, ni sudó seguramente, cobró un denario. Entonces estamos hablando de gracia, estamos hablando de soberanía también. Y vamos a ver si después van pillando los discípulos, porque es difícil de aceptar un trato de Dios de esa manera. ¿Verdad que sí? ¿Qué harían ustedes, hermanos, si trabajan? Ustedes son uno de los obreros que están 8 horas ahí y recibiendo un denario solamente. En vez de ponerse contentos, ya que fue 10 veces más, murmuraron, así como leyó Majo, ¿verdad? Murmuraron del dueño. Les pagó bien. Otro punto. ¿Quién fue a buscar a quién? ¿Alguien puede responder? Para trabajar. El patrón, que sería Dios, nos busca a nosotros por ahí, ¿no? Ahí está en el ojo. Fue Dios yéndose. Y dicen los historiadores que posiblemente para el mediodía ya tenía todos los obreros que necesitaba este señor, porque esa era la costumbre, que temprano ya hay que juntar toda la gente que se necesita y máximo hasta el mediodía se contrataba gente. Pero fíjense que este señor siguió yendo a buscar más gente, o sea, ya no hacía falta en realidad buscar más gente para la cosecha, tipo de yapa, o para darles su gracia, o para darles un denario y ayudarles, viéndoles desempleados en su miseria, viéndoles desesperanzados. El Señor se va a la siesta otra vez y se va 1 hora antes otra vez. Es ilógico buscar a alguien para pagarle bien por 1 hora. Es ilógico, solamente tiene que ser si va a haber una gracia o un favor en ese momento. Vamos a ver el propósito. ¿Hasta aquí algún comentario que se quiera hacer? ¿Sabe cómo me hace pensar este pasaje? Que Sí, los discípulos que estaban con Jesús durante todo su ministerio, 3 años estuvieron con Él, detrás de Él, viendo sus milagros, trabajando, sudando, noches sin dormir, qué sé yo, ¿no? Ponele 1000 adjetivos ahí. Y de repente le crucifican a Jesús y el ladrón, bueno, entre comillas, en la cruz se arrepiente al toque y ambos van al mismo lugar. Más o menos, sí. y que los discípulos se enojen, che, mira, nada, confío, nosotros 3 años contigo y 2 minutos ya se va. Más o menos así me hace pensar este pasaje. Así es verdad, es verdad. Con los relatos, hermanos, con las parábolas y los relatos, así como con todos los relatos que sucedieron, que contó Robert, vemos la gracia, ¿verdad? Cuando no estamos iluminados por el Espíritu Santo, hermanos, nosotros vamos a ver injusticia en Dios, ¿verdad que sí? Cuando no estamos con los ojos espirituales abiertos, por decirlo así, o no tenemos vida espiritual, vamos a ver en estas cosas solamente injusticia. Por eso los fariseos se ponían locos, hermano, cuando contaba Jesús parábolas, ¿verdad? De cómo es el reino, de cómo es un señor. Fíjense, este señor de la viña, así como dijo Kevin,
El Señor era Dios, dice, ¿verdad? Acertadamente. Un Señor que no es costumbre en Israel que trate así a la gente. Lo justo no era darles un denario para empezar. Y lo justo no fue darle a todos por igual, Solo por trabajando todo. en diferentes horarios. Amén, hermanos. Acuérdense, hermanos, que Jesús quiere unir la historia del joven rico, lo que pasó, porque fue un suceso real. Y Jesús se dio cuenta que no están comprendiendo la gracia bien. Hasta ahora nosotros tampoco, ¿verdad? No estamos entendiendo bien la gracia del Señor, cómo funciona, ¿verdad? La gracia del Señor inclusive, hermanos, va a superar siempre lo que nosotros imaginamos lo que es la gracia de Dios. Va más allá, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no dimensionamos en su totalidad nuestros pecados, nuestra inmundicia. Nosotros no vemos todo lo malo que somos. No vamos a comprender en nuestra mente finita lo horrible que es un pecador delante de Dios, lo inmundo que es, ¿verdad? Entonces Dios tiene que solamente con su gracia, una gracia soberana, una gracia eterna, una gracia salvadora. Entonces es lo que Jesús quiere imprimir en el corazón de sus discípulos, que entiendan un poquitito con la historia de los obreros de la viña, entiendan un poco cómo es el reino. Acuérdense que Jesús vino predicando sobre el reino de los cielos, ¿verdad? Un lugar espiritual. Y es difícil de comprender. En 3 años de ministerio estaban todo el día con Jesús, pero igual eran judíos y estaban aferrados a la ley de Moisés y no comprendía bien. Entonces Jesús empezó a revelarle a sus pequeños discípulos, por decirlo así, a sus hijos, ¿verdad? Con historias, con parábolas de cómo es el cielo. Entonces vamos a ver los principios. No sé si tienen ahí, se ve ahí, ¿verdad? Los principios. ¿Alguien puede leer el primer principio de esta historia o de la gracia? La salvación no se gana. Ahí está. La salvación no hay forma de ganar. Por eso el pago fue extraordinario, un denario fue extraordinario, más todavía el que se fue 1 hora, ¿verdad? Se fue 1 hora y se quedó. Ese que cobró, hermanos, por 1 hora un denario, se habrá ido rascándose la cabeza, hermanos. Se habrá ido sin entender qué pasó. Porque por 8 horas él tenía que estar ganando 10 centavos. Por 1 hora él iba a ganar tal vez 1% del denario, que es lo justo, pero él ganó. Acuérdense de Efesios 2:7, las sobreabundantes riquezas de su gracia. ¿Se entiende la conexión? Eso es sobreabundantemente las riquezas de su gracia. Eso significa que un pecador sea santo, hermanos, y vayamos al cielo. Es sobreabundante su gracia. Como dijo Roberto, ponele que tiene, ¿cuántos años de cristiano tenés, Roberto? Como 10, por ahí, no sé. Unos cuantos años de cristiano. Pero hasta la venida de Cristo, 5 minutos antes, se arrepiente, uno se salva y va a estar con las mismas riquezas que Roberto, va a estar adorando igualito que Roberto, va a estar en el mismo asiento, ahí, todos por iguales, con las mismas vestiduras, ¿verdad? Y todos iguales adorando al Señor que un hermano que sufrió por causa del Evangelio como 50 años, ¿verdad? Esa es la gracia de Dios, porque ¿qué merecía Roberto? ¿Qué merecíamos yo? ¿Qué merecía al final? No merecíamos su gracia, merecíamos el pago, ¿verdad? Merecíamos la justicia de Dios, el castigo de Dios, ¿verdad? Segundo, ¿alguien puede leer otro principio que vemos? ¿Sí? Dios inicia la salvación. Ahí está, como dijo Kevin, a propósito Jesús contó esta parábola diciendo, el Señor se fue a buscar, el Señor se fue a buscar a los obreros. Fíjense que el Señor no dijo, vayan
no le dijo a uno de sus secretarios, anda a buscarle a los otros. ¿Quién se fue personalmente, hermanos? El Señor se fue personalmente. El Señor no puso un cartel, ¿verdad? Se busca, se necesita obrero. Él se fue personalmente a buscar. El Señor salió a buscar a los obreros. Tercero, otro principio. Él sigue llamando a obreros a su reino. Él sigue llamando. Por eso Jesús contó a propósito los diferentes horarios. Estos horarios son los tiempos de salvación de cada persona. El Señor sigue salvando ahora, va a seguir salvando mañana, va a seguir salvando en el futuro. El Señor sigue llamando a obreros a su reino. Acá no. Pastor, ¿Sí? ¿sabe qué me hace pensar también este pasaje? Sí. En los judíos que tenían una historia con Dios, ¿verdad? Dios escogió al pueblo de Israel. Tenían toda una historia detrás, ¿verdad? Desde Abraham hasta sus tiempos. Y mira que Dios se revela a los gentiles, a aquellos que no tenían ese linaje, ¿verdad? Entonces, Él le llamó en la hora tercera a los judíos, a algunos judíos, y a nosotros nos llamó allá al final del día, ¿verdad? Me hace pensar también que en ese contexto podía estar pensando los discípulos cuando estaban escuchando esta parábola. Así llegaron a entender, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Nosotros somos los obreros de las 5 de la tarde por ahí, ¿verdad? Otro, el cuarto, ¿quién puede leer? El cuarto principio que aprendemos. Ya que estamos, Dios llama a los pecadores, no con la actitud del joven rico. Sí, ahí quise decir no como la actitud, ¿verdad? Que tuvo el joven rico. El joven rico se fue junto a Jesús, pero se fue con una actitud de soberbia, de autosuficiencia. El joven rico se fue diciendo así, yo puedo ir en la presencia del Señor porque yo diezmo, yo soy recto, yo soy bueno, yo hago todo lo que dice la Biblia, cumplo todo lo que dice la sociedad, el Estado. Entonces yo puedo acercarme a Jesús, yo puedo ir junto a Él y puedo confirmar con Él que yo me voy a ir al cielo. Lo que quiso hacer el joven rico es confirmar con Jesús que Él de esa manera, por obras, Él se estaba yendo al cielo, que Jesús le toque el hombro y le diga, buen chico, muy bien, vas bien, ¿verdad? Tenés ganado el cielo, pero no es así. En lo que se refiere a la salvación por gracia, Dios es el que llama a los pecadores, porque si Dios no los llama, hermanos, nadie viene a Jesús. Porque no pueden y no quieren, dice la Biblia. ¿Se acuerdan Romanos 3? Todo romano, ¿verdad? Pero Romanos 3:10, no hay quien busque a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. El quinto, ¿alguien que no leyó? Dios es soberano en el tiempo de salvación. Amén. Por eso otra vez Jesús a propósito contó la historia de un señor que en diferentes horarios llama a trabajar, ¿verdad? A la obra, al viñedo, en la hora que él quiso y como quiso, ¿verdad? Otro principio. Dios cumple su promesa. Amén. Él prometió que iba a dar un denario y así mismo pagó. Otro le dijo, te voy a pagar lo que es justo y así mismo le dio. Lo justo es eso. Lo justo para Dios fue eso, las riquezas de su gracia. Entonces Dios, vemos que el Señor cumplió su promesa de pagar y Dios cumple su promesa de enviar a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué tremendo, ¿verdad? El penúltimo. Dios nos da más de lo que merecemos. Amén. Ahí podríamos decir, Dios nos dio lo que no merecíamos también. Suena mejor, ¿verdad? Pero hablando de pago, hablando del pago, dice en Salmo 103 que Él no nos pagó conforme a nuestras iniquidades, ¿verdad? Él no nos pagó conforme a eso. Si nos pagaba conforme a eso, estaríamos todos muertos, ¿verdad? Sino que nos dio mucho más todavía de lo que merecemos. Un denario, acuérdense, en vez de darnos 10% de un denario, sobrefacturación hubo, ¿verdad? Dios nos dio más de lo que merecemos. Y el último.
Dios es misericordioso y debemos agradecer su gracia. Amén. Dios es misericordioso y debemos agradecer su gracia. ¿Cómo el Señor viñador, cómo alguien puede comentar cómo Él tuvo misericordia, de qué forma de los obreros? Si le miran el pasaje. Que les dio sin hacer nada y les trajo por ahí. Exactamente, así mismo. Que les pagó más de lo que en realidad ellos habían trabajado. O sea, tuvo la iniciativa de demostrar su riqueza, como decía en el versículo 15, ¿quién lo iba a cuestionar si él quería ser bondadoso, si tenía para repartir, ¿no? Amén. Amén. Ahí ya que está, Majo, ¿puedes leer el versículo 13? ¿Cómo respondió el Señor a la murmuración? Dice, pero él les contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Amén. Creo que Roberto estaba comentando que esta parte final de la historia de Jesús iba en el Cora, como se dice, ¿verdad? ¿Para quiénes? ¿A quiénes les afectó esta parte que estaban escuchando esta parábola? Los discípulos. A los discípulos. Muy bien. ¿Por qué? Porque también los discípulos se la creían de un tiempo, ¿verdad? Inclusive si lo ven después, Mateo 20:20, parece que no entendieron todo otra vez, porque hubo una petición de Santiago y Juan, ¿verdad que sí? ¿Qué pidieron Santiago y Juan en Mateo 20:20? Parece que eran medio cabezones como nosotros, no querían entender, parece. No era sentarse al lado de Jesús en el cielo. Sí, sí, uno a la derecha y otro a la izquierda. Parece que no entendieron sobre la misericordia, la gracia, no entendieron bien todavía, ¿verdad? Me gustaría agregar un pasaje con lo que leyó Sí, más, el versículo 13. eh, eh, Seguramente vas a leer más adelante, pero demasiado bien voy a agregar, ¿verdad? Que sí. es Romanos 9, versículo 14 en adelante, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que trabaja 8 horas, esa es ya versión Roberto Mayabra. Sí, sí. Ni que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Principalmente iba para el corazón de los discípulos el decir esta frase, no puedo hacer yo lo que quiero y cuando quiero y pagarle un denario a quien sea y como quiera yo, ¿no acaso no es mío acaso? ¿Verdad? ¿Por qué? Para que ellos entiendan un poquito, como dijo Roberto, entender un poco al ladrón en la cruz, cuando Jesús le dijo, hoy mismo, ahora mismo estarás en el paraíso. No hay nada no hay ningún requisito previo. ¿Te acordaste? Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El ladrón le reconoció como Señor, se dio cuenta que merece estar ahí, inclusive se lo dijo al otro ladrón, y el Señor le salvó ahí mismo, ¿verdad? Y le dijo, hoy mismo. Imagínense, no le dijo, bueno, espera ahora, hace un curso primero de teología o algo así, ¿verdad? No, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, para entender un poquito también nosotros como cristianos, hermanos, examinar nuestros corazones siempre cuando el Señor activa su gracia contra con cualquier persona, hermano, que nosotros miremos y decir, no, pero este no merece tanta gracia, ¿verdad? No merece tanta bondad de Dios, o se convierte una persona terrible a nuestros ojos, ¿verdad? Y nosotros creyendo que somos mejores que esas personas, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Alguien más quiere añadir algo, comentar algo sobre algo que se escapó de la historia para ir finalizando? Realmente es espectacular. Mira, en el ojo le digo.
Sí, Es espectacular como en esta parábola el Señor nos muestra de que Él es el que sale a buscar primero que nada. sí, Segundo, que Él paga por encima de lo merecido, o sea, paga lo que no se merece. Y tercero, nos muestra nuestra realidad, ¿verdad? Que muchas veces somos realmente así, ¿verdad? Que no queremos, o sea, queremos tener un porcentaje de gloria en la salvación. Entonces, no, yo luego me porto súper bien, yo luego, yo hice esto, por eso el Señor me buscó a mí, ¿verdad? Y todo lo contrario. Yo me estaba poniendo a pensar cuando dijiste hace rato, cómo fue misericordioso. Primero le dio trabajo, ¿verdad? Eso fue la manera de ser misericordioso con ellos. Porque Él fue a buscarlos y Él los recogió. Y ellos estaban sin, o sea, en el contexto de la parábola, estaban sin empleo. En nuestro contexto es, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él se fue a buscarnos. Y nos pagó por encima de lo que nosotros merecíamos, ¿verdad? Realmente un pasaje yo no tenía así ¿cómo se dice? En mi repertorio de pensar en salvación y es hermoso. amén. ¿Alguien más? Es impresionante todo lo que podemos aprender de esta parábola. Estoy seguro que más de uno entendimos tan correctamente esta parábola y que se relaciona con otras, ¿verdad? Eh, me hizo acordar a una frase que un profesor antes decía. Él dijo la diferencia entre misericordia y gracia. Y él mencionó esta definición. Misericordia es no recibir lo que merecemos y gracia es recibir lo que no merecemos, tal cual como estos obreros quienes trabajaron mucho menos pero terminaron recibiendo lo que ellos merecían, lo que no merecían, mejor dicho, adquiere más sentido esa definición que habíamos aprendido hace un tiempo. Y Amén. buenísimo realmente, Pastor, el estudio de hoy. Amén. Y una pregunta les quiero lanzar. Mateo 20:11, miren todos, Mateo 20:11. ¿En qué sentido nosotros como creyentes debemos cuidarnos de este versículo? ¿En qué sentido o cómo nos afecta o qué implicancia tiene para nosotros este versículo Mateo 20:11? ¿Qué alerta el Señor nos da como creyentes? Yo creo que nunca debemos enojarnos cuando alguien accede a la salvación, ya sea tipo al último momento de su vida o como sea, tipo siempre tenemos que gozarnos cuando alguien adquiere la salvación, ¿verdad? Amén, tremendo. O imagínense pensar esto, hermano, no quiero que se salve fulano. Qué terrible sería ese pensamiento, ¿verdad? Sí, Quizás mostraría mucho nuestro egoísmo, pastor. y de una manera quizás más, no tan así, directa, pero que igual es terrible cuando uno dice, bueno, en fin, si se quiere dar la cabeza contra la pared, que se la dé, o lo que le pasa es producto de sus acciones, y es como que uno se desliga de esa responsabilidad que tiene, en último caso, de compartir el Evangelio, ¿no? Después sabemos que la obra la hace su espíritu. Yo pensaba en Efesios 2, 8, 9 y 10, porque en definitiva nos habla de que somos salvos por su gracia, y esto es mediante la fe, y que no hay nada en que nosotros nos podamos jactar, ¿no? Y que en realidad Amén. no es por obras, sino que las obras vienen porque fuimos creados para buenas obras, ¿no? Pero esto viene una vez que tenemos esa comunión o esa relación y su espíritu en nuestra vida, ¿no? Entonces creo que antes de murmurar, quejarnos o como, bueno, que otro se encargue de hablarle a fulano, sultano, mengano, que bueno, que podamos tener como esa humildad de reconocer ese tipo de actitudes y no ser tipo Jonás, ¿no? Quejarnos, murmurarnos, sino bueno, dar gloria a Dios, porque en definitiva esa persona que creíamos que estaba bien alejada del Señor, bueno, es una más, ¿no? Es una oveja. Entonces creo que Dios en ese sentido tiene que trabajar en nuestras vidas. Amén. Y hablando de trabajar, como dijo Majo, creo que es un área que toda la vida debemos rendirnos al Señor, a la cruz. Es el área de la queja, ¿verdad? A veces como somos humanos y estamos en este cuerpo y todavía tenemos
pecados, tenemos que recordar esta parábola. Creo que en el momento que vamos a murmurar no solo de personas, sino de la vida o de cualquier cosa, ¿verdad, hermanos? Creo que a partir de la salvación, cualquier plato de arroz, cualquier ropa que tengamos o lo que el Señor nos dé es pura gracia ya, ¿verdad? Es el denario que no merecemos, ¿verdad? Y por último, el último versículo dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Aquí, hermano, el Señor nos enseña a que todos son tratados por igual. Todos son tratados por igual. Los primeros, los postreros. Aquí el Señor no es que está haciendo un cambio de lugar ni nada, sino lo que está queriendo enseñar es que todos son por iguales, salvos y reciben los mismos beneficios de la gracia salvadora. El que llega antes, el que llega después, todos. Pero todos recibimos las abundantes riquezas de su gracia, el mismo amor. El Señor nos ama a todos los hijos de Él con la misma medida. Y ha sido derramada la abundante gracia en la misma medida a todos. Amén. Y este último versículo que estuvo leyendo Roberto, ¿alguien puede leer? Entonces, ahora entendemos Romanos 9:14, ¿verdad? Un poquito más. Dice, entonces, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Amén. ¿Hay injusticia en Dios entonces? Después de ver un poquito de esta parábola, algo de la parábola de la historia del joven rico, ver un poquito su gracia y lo que es su gracia y su justicia. En ninguna manera, dijo Pablo. Dios poderoso, tu gobierno